Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí un día más, un domingo más, para poder seguir aprendiendo acerca de nuestro libro de Mormón. Muy bien, la clase de hoy se titula Mantenerse firmes en la fe de Cristo. Entonces, dice, puedo hallar protección espiritual en el Evangelio. Como ustedes saben, en la historia del libro de Mormón hubo siempre una guerra entre los nefitas y los lamanitas, ¿no es cierto? Entonces Moroni, que era el capitán de los nefitas, preparó una armadura para los nefitas para que ellos pudieran protegerse de las armas de los lamanitas, ¿no es cierto? Sus esfuerzos nos enseñan que podemos hallar seguridad espiritual, ya que Moroni enseñó a los nefitas que aparte de la armadura, ellos tenían que confiar siempre en nuestro Padre Celestial para poder defenderse de los lamanitas. Entonces, esta guerra entre los nefitas y los lamanitas fue desde muchos años atrás, ¿no es cierto? Pero los nefitas, como les expliqué, siempre tuvieron esa armadura que era su fe y la oración para poder defenderse de los lamanitas. Entonces, los nefitas estaban en una guerra física en ese momento, es una guerra contra los lamanitas, ¿no es cierto? Nosotros en la actualidad, tanto ustedes los niños como también los grandes, estamos en una guerra espiritual contra Satanás, ¿no es cierto? Él quiere o siempre lucha para que nosotros no guardemos los mandamientos y simplemente no seamos felices. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder ganar esa guerra? Vamos a imaginar que este niño somos nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, aquí así es como estamos siempre, pero nosotros estamos en una guerra espiritual. Es decir, tenemos que combatir eso con diferentes armaduras. Así como Moroni en ese momento, en esos años, decidió ayudar a los lamanitas con sus armaduras, nosotros también podemos tener nuestras armaduras espirituales. Por ejemplo, primero tendríamos un casco, ¿no es cierto? Que se lo vamos a poner al niño. En este caso podríamos ser nosotros. ¿Qué podría ser qué cosa, chicos? Puede ser, por ejemplo, nuestra oración, ¿no es cierto? Si nosotros oramos todos los días, oramos en familia con nuestros papitos, pues esta oración va a ser como el casco que usaban los nefitas y va a ser nuestra protección. También tenía una coraza, un chaleco que los podía cubrir contra cualquier flecha, contra cualquier arma en ese momento a los nefitas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una armadura espiritual, así como este niño, que esto puede ser, por ejemplo, el leer las escrituras o hacer nuestras noches de hogar en familia. Si nosotros leemos las escrituras junto con nuestros papitos y hacemos nuestras noches de hogar, pues vamos a tener también esta armadura de Dios y vamos a poder estar protegidos. ¿Qué otras armaduras tenían los nefitas que pueden ser ahora para nosotros? Pueden ser los escudos, ¿no es cierto? A ver, se lo voy a poner al niño, que somos nosotros. Con este escudo nosotros nos podemos proteger también y este escudo puede ser como guardar los mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos y somos obedientes, entonces tendremos un escudo que nadie va a poder contra nosotros, ¿no es cierto? Va a ser nuestra protección. Y por último, la espada. Vamos a ponerle al niño la espada. Y así, la espada también puede ser el tener fe. Si nosotros tenemos fe y confiamos en el Señor, pues es como si tuviéramos una espada, ¿no? Que nadie va a poder venir ni atacarnos. Así como este niño que pretendemos ser nosotros, está todo cubierto con una armadura. Igual nosotros podemos tenerla, pero sin que la veamos, ¿no? Leyendo las escrituras, orando constantemente, leyendo o haciendo las noches de hogar con nuestros papitos, también con la fe, con la oración, el obedecer, el guardar los mandamientos. Todas esas cosas son nuestra coraza, nuestra protección, nuestra armadura, al igual que los nefitas. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos al niño bien protegido, vamos a seguir hablando acerca del capitán Moroni. Muy bien, dice, puedo ser fiel como el capitán Moroni. Moroni era un ejemplo grande de fe, de valor y servicio. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les conté que Moroni era el capitán de los nefitas, ¿no es cierto? Entonces, él era un gran ejemplo de fe y de valor, de servicio. Entonces, les voy a presentar a nuestro capitán Moroni.
él era el que protegía, el que le dio la armadura a los nefitas para que puedan combatir a los lamanitas. Pero resulta que hubo una historia. Resulta que en el pueblo de los nefitas había una persona que se llamaba Amaliquía, y él era un hombre muy malo, que estaba incentivando a los nefitas a que se alejaran del evangelio. Él quería ser el rey, y para ser el rey solamente la única intención que él tenía era, siendo rey, que todos los nefitas se alejaran del evangelio. Entonces el capitán Moroni se dio cuenta de lo que estaba haciendo este hombre y se molestó mucho y decidió, ¿qué hizo? Él se rasgó las túnicas y hizo una especie de bandera y pintó y escribió un mensaje. Miren, eso fue lo que hizo nuestro capitán Moroni, rasgó sus vestidos, sus túnicas, y con esa tela pudo escribir como una especie de bandera. ¿Y qué dijo el mensaje? Dice así: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestros esposos y nuestros hijos. Entonces, esto fue lo que escribió el capitán Moroni. ¿Y saben para qué lo hizo, chicos? Muy bien. Lo hizo para que los nefitas, todos los nefitas, pudieran recordar todo lo que ellos habían logrado obedeciendo al Señor, y para que recuerden siempre por qué tienen que luchar y no se desviaran del camino. Entonces, luego de esto y con este estandarte, ¿qué es lo que hizo? Mucha gente de otros países fue y siguió al capitán Moroni. Entonces Moroni dejó el estandarte en lo alto de la tierra de los nefitas para que siempre pudieran recordar el mensaje, que lo hacen o que luchan en memoria de Dios, de la religión, de la libertad, de la paz, de sus esposas y de sus hijos. Esa fue la gran enseñanza que nuestro capitán Moroni le dio a su pueblo nefita. Entonces, en esta clase del día de hoy nosotros estamos tratando de ser más o de ser iguales a nuestro capitán Moroni, ¿no? De ser unas personas obedientes, valientes y fuertes, y sobre todo recordar que tenemos una armadura, chicos. Recordemos este dibujito. Pensemos que esta armadura es el guardar los mandamientos, el leer las escrituras, el orar siempre, el obedecer. Y si nosotros hacemos todas esas cosas, vamos a estar como este niño, súper protegidos, y vamos a poder combatir contra las tentaciones o con cualquier cosa que pueda pasarnos. Vamos a estar protegidos, así como el capitán Moroni protegió a su pueblo, que eran los lamanitas. Espero que les haya podido gustar esta clase y que podamos entender que nosotros, si guardamos los mandamientos del Señor, vamos a poder estar protegidos siempre. Y esto lo dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.